Buenas de nuevo. El vídeo de hoy la verdad que va a ser muy corto, pero os voy a hablar de dos servicios de Azure que se usan en la mayoría de los recursos y son muy útiles. Entonces, como siempre, este vídeo tendrá dos partes, esta parte teórica y una pequeña parte práctica. Primer servicio que os quiero hablar, Azure Tags, etiquetas. En vídeos previos os he hablado o habréis visto que he pasado muy por encima sobre este tema. ¿Qué son Azure Tags? Lo que nos permite es taguear, etiquetar nuestros recursos. ¿Y para qué nos sirve? Pues de esta manera, con etiquetas, podemos agrupar nuestros recursos de una manera alternativa, ¿de acuerdo? No solo pues, por resource group, etc. Vamos a ver un ejemplo. Aquí veis una suscripción con dos resource groups y diferentes recursos. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo quiero agrupar un recurso que tengo en el resource group 1, que es una máquina virtual, y una virtual network que tengo en otro resource group? Pues realmente lo tengo en diferentes resource group, ¿no? Pues una manera de agrupar estos recursos es usando etiquetas. Yo podría crear una etiqueta, aquí le he llamado 2, pero podría ser proyectos, por ejemplo, y automáticamente lo que pasa que luego cuando yo busque por todas las etiquetas que corresponden a proyectos, pues me va a salir este recurso y este recurso. Pues así podríamos meter más y más. Las etiquetas se pueden meter tanto a nivel de suscripción, resource group y a todos los recursos. Entonces, para mostraros las ventajas que tiene esto, si yo voy a la parte de costes hablaremos en vídeos posteriores, yo tengo la opción de decir, dime todos los costes de los recursos que tenga la etiqueta 1. Entonces, este me diría lo que cuesta esto, más otros elementos que tenga con esta etiqueta 1. Que yo quiero buscar todos los elementos con una etiqueta en concreto, pues también me agruparía y me mostraría todos los elementos. Es una forma también muy fácil de ver elementos que quizá tengamos en diferentes resource groups, pero que también queremos tener de una forma agrupada para, pues, por motivos de proyecto, por motivos de coste, lo que sea. Y lo mismo con monitorización. Si luego decimos todos los elementos que tengan la etiqueta X, monitorízamelo de esta manera. Pues es una manera también de hacerlo. Y finalmente, como no, Azure Policies. En este caso, Azure Policies nos da múltiples y múltiples definitions que nos permiten configurar estas políticas, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes coger una de estas políticas y decirle, cada vez que se cree un resource group, agrégame una etiqueta que sea X. Y te olvidas. Lo mismo a nivel de suscripción, recurso, etc. Y luego otras políticas que las veis ahora en la parte práctica, pero está muy bien porque te permite etiquetar de una forma más dinámica, ¿de acuerdo? No tienes que ir recurso por recurso ni nada, sino que mediante políticas puedes gestionar toda esta asignación de etiquetas. Por cierto, servicio gratuito. Gratuito como Azure Logs, que es el segundo del que os quiero hablar. Azure Logs, como su nombre indica, es bloqueo. ¿Y qué es lo que está bloqueando? Lo que está bloqueando es un posible error humano o intencionado de eliminación de un recurso. Como ejemplo, ¿no? Nosotros en el día a día nos podemos equivocar en mil cosas. Vamos a ir a un supermercado y nos equivocamos en el PIN a la hora de pagar. Tenemos nuestra lista de música en algún tipo de programa como Spotify, queremos eliminar una canción y eliminamos otra. Sí, hay miles de cosas, ¿no? que podemos equivocarnos. Y esto es lo que Azure Logs, aplicado a Azure, nos permite evitar, que cuando una persona elimina un recurso accidentalmente, pues este bloqueo no lo permita, ¿de acuerdo? Entonces, una vez esté habilitada esta opción, si luego queremos deshabilitarla, recordar que se va a necesitar el owner o permisos elevados, ¿de acuerdo? Un rol elevado para poder deshabilitarlo. Y luego, ¿qué opciones nos da Azure Logs? Nos da la opción Read Only, que no te va a permitir hacer nada sobre los recursos, nada. Y Cannot Delete, que no te va a permitir eliminarlos, pero sí actualizarlos, ¿de acuerdo? Y modificar recursos. Entonces, esos son los dos tipos de bloqueo que Azure te permite hacer con Azure Logs. Y finalmente, a tener en cuenta, cuando vosotros apliquéis alguna de estas dos opciones de Azure Logs, tener en cuenta que entra el tema de la herencia. Si nosotros lo vamos a aplicar en un Management Group, pues todas las suscripciones que están por debajo se le aplicará desde Azure Log, Resource Group y Resource, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos aplicar esto a un recurso en concreto, pues no lo haremos desde arriba, lo haremos desde abajo, ¿de acuerdo? Para que no aplique a Resource Group, para que no aplique la suscripción. Y ya estaría. Como os dije, estos servicios la verdad que no tienen mucha teoría que dar, pero sí son importantes porque se usan mucho y aparte también los veremos en las diferentes certificaciones de Azure.
Pues vamos con la parte práctica. Como os comenté, si queremos añadir etiqueta, podemos hacerlo a nivel de suscripción, resource group, recursos. Entonces, aquí como veis, tengo mi resource group, donde tengo una etiqueta aplicada. Si yo quiero aplicar una nueva, como veis, Azure por defecto ya me carga aquellas etiquetas que se han creado en algún tipo de recurso. Entonces, si yo selecciono una de las existentes, la etiqueta llamada project, ya me va a mostrar valores que se han añadido a esta etiqueta llamada project en otros recursos, ¿no? Podría seleccionar esta o añadir otro nombre. Por ejemplo, voy a añadir Azure Proyectos. Y lo mismo si nosotros quisiéramos añadir una nueva etiqueta, ¿no? Tenemos estas dos, pero quiero crear otra nueva etiqueta que se llame, por ejemplo, Critical Resources, ¿vale? Y el valor le pongo Critical. Pues ya tenemos estas etiquetas aplicadas a este Resource Group, ¿de acuerdo? Aplicamos. Ya tenemos nuestras etiquetas aplicadas. Si las queremos eliminar, pues así de sencillo. Y lo mismo con un recurso. Si queremos aplicar una etiqueta directamente a un recurso, pues tenemos la misma opción. Y como veis, al seleccionar los nombres de etiquetas, ya me aparecen las que he configurado previamente, incluyendo la que acabamos de configurar llamada Critical Resource. Como os dije, una de las ventajas que nos dan las etiquetas es que luego podemos buscar todos los elementos que están etiquetados con una etiqueta en concreto, con un tag en concreto. Si yo busco producción, me lista todos los recursos que tiene esta etiqueta. Tenemos una aplicación, un resource group, una máquina virtual, etcétera. Entonces, como os decía, hay diferentes servicios como costes, monitorización, etcétera, que luego podemos hacer uso de estas etiquetas para aplicar, ver costes, etcétera. La verdad que es muy útil. Finalmente, sobre Azure Tags, como os dije, tenemos la opción de configurar políticas para no ir etiquetando manualmente una a una. Entonces, si vamos a nuestras definitions, nos van a listar las diferentes políticas que Azure nos proviene. Y si buscamos por tags, fijaros que nos lista un importante número de políticas que podemos usar. Por ejemplo, añadir un tag automáticamente a Resource Groups, añadir o sustituir etiquetas a nivel de suscripciones, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, pues el que quiera empezar a probarlas, como es aparte un servicio gratuito, de aprovechar y siempre va bien ganar experiencia en ello. Os voy a enseñar un ejemplo. Vamos a usar esta de aquí. Si nosotros la queremos asignar, ¿no? A una suscripción, a un resource group, al asignarla, fijaros que, aparte obviamente del scope, ¿no? Como vimos en el vídeo de políticas, me va a decir qué parámetro quiero configurar. ¿Y qué es? Pues el nombre de la etiqueta y su valor. Pues aquí podría poner, por ejemplo, Resource Group Production, ¿no? Y aquí poner el valor. Pues este va a ser producción. Lo aplicaríamos y automáticamente todos los grupos de recursos que se creen por debajo del scope que seleccionemos, pues se les asignará esa etiqueta. Pues ya tenéis un pequeño ejemplo. Vamos con el segundo servicio, Azure Logs. Lo mismo, si vais a la mayoría de recursos, tenéis una opción que es Logs. Y como os comenté en la parte teórica, tenéis dos opciones. Configurarlo en modo read only o en modo delete, si queréis permitir al menos modificar y actualizar recursos, ¿de acuerdo? Pues nada, que configuraríamos el tipo, le daríamos el nombre y alguna nota aquí, ¿no? Pues prueba para vídeo Azure ESP. Y automáticamente ya tenemos el bloqueo. ¿Que queremos eliminarlo? No hay problema. ¿Por qué? Porque yo soy owner de ese recurso. Recordad que luego a la hora de eliminar es importante tener los permisos necesarios. Y finalmente recordar el tema de la herencia. Aquí tenemos la opción de habilitar este bloqueo a nivel de Resource Group o a nivel de suscripción. Si la seleccionamos ya nos sale la opción para agregar un bloqueo a un nivel superior, con lo cual aplicará a todos sus Resource Groups y sus recursos.